Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, Amandititita. Buenos días. El día de hoy vamos a estar conociendo un poco más a Amandititita a base de unas preguntas de su libro de 13 latas de atún. Espero te encuentres muy bien. Sí, Y muchas gracias por ¿podemos invitarme. empezar? Claro que sí. Claro. Eh, en algún momento contaste y hablaste que has vivido en la calle. ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué fue lo que más aprendiste? ¿Lo más difícil? Ok, claro. Cuando yo viví en la calle, surgió a partir de la muerte de mi papá. La verdad, en mi casa todo cambió, todo se desmoronó y la estabilidad que tenía se fue para abajo. Y terminé en situaciones muy complicadas que no me siento orgullosa, pero la verdad no cambiaré nada porque gracias a esas situaciones soy la persona que soy ahorita. Eh, por ejemplo, cuando yo dormía en la calle o cuando no tenía que comer, dependía de favores de gente que apenas conocía. La verdad te cambia muchísimo la forma de cómo ves el mundo y de cómo vives las situaciones. El sentirte solo en una ciudad en la que en teoría estás rodeado de gente es bastante complicado porque yo tenía a mi mamá, tenía a mi medio hermano y tenía a mi tía, incluso tenía un novio y aún así no me sentía feliz en donde estaba y por eso decidí cambiarme a la Ciudad de México. Okay. ¿Cómo era la relación con tu medio hermano? La relación con mi medio hermano siempre fue muy complicada, pero el hecho de que era mi medio hermano. Sí. Entonces, fracturó la muerte de mi papá, la verdad fracturó a todos. Yo, aunque lo conocía poco y no conviví tanto con él, porque estaba muy pequeña, fue bastante difícil el ver cómo mi mamá lo pudo como cambiar de alguna manera y tuvo otro hijo. Entonces eso fue bastante difícil y yo y mi hermano siempre tuvimos sentimientos como muy encontrados y que nunca pudimos decir o hablar abiertamente. Ok. Bueno, espero todo se arregle con tu medio hermano y las cosas sigan fluyendo. Sí, gracias. La relación con tu familia, ¿qué tal sigue? ¿Qué tal va? Pues actualmente ya está un poco mejor porque, bueno, lo que yo relato en 13 latas de atún es cuando yo tenía 22 años y eso fue pues ya hace bastante tiempo. Pero en realidad cuando era más pequeña sí era bastante complicada, la verdad sí era bastante complicada. Siempre me decían, más que nada mi tía cuando yo vivía en Tampico, que, o sea, siempre hacía comentarios como muy desfavorables de cómo sería mi vida. Ok. Y bueno, también tenía el tema con mi hermano y con mi mamá y la muerte de mi papá, la verdad que sí nos afectó demasiado. Sí, me gustó mucho. Pero sí, bastante. Pero pues hasta eso, la verdad todo esto me ayudó porque la calle y lo que yo viví cuando vivía en esos momentos me ayudó, como te digo, me ayudó a ser bastante la persona que soy ahora. Y me siento muy feliz, ahorita ya estamos en situaciones, buenos días, estamos en situaciones pues mejor, bastante favorables ya. Y pues sí, también me gustaría hablar un poco de la fe y de cómo en todos esos momentos complicados en los que yo no sabía qué decisión tomar, decidirme sola a vivir a Ciudad de México o quedarme en Tampico con una familia con la que tenía muchos conflictos. Siempre estuvo Dios de alguna manera y en mi libro yo menciono que no me da miedo o no me da pena decir que creo en Dios porque creo que en esos momentos era lo más puro que yo tenía y lo que más inteligencia me daba y lo que pues mejor me hace sentir como persona. Digamos que fue lo que más te ayudó a poder sobresalir y poder aguantar Sí. todas las situaciones que has vivido. Sí, la verdad que sí. Y también algo que me ayudó bastante a sobrellevar las situaciones fue que pues yo decía, voy a sacar algo bueno de esto. Y yo empecé a tener ideas, empecé a pues a maquinar varias cosas en mi cabeza y a partir de eso fue que pude empezar a escribir algunas canciones en base a lo que es la marginación de la sociedad y de la verdad de todo lo que viví, de lo difícil que es vivir en las calles, de las situaciones urbanas que se viven día con día. Y en base a eso fue que empecé a escribir algunas letras, empecé a componer y la verdad ahorita me está yendo bastante bien y en ese momento me fue bastante bien. Pero sí, la fe en ese momento para mí fue de suma importancia porque te recuerda la poca humanidad, la humanidad que puedes llegar a tener aún así en situaciones muy, muy, muy complicadas. Ok. Cuéntanos, ¿cómo fue el momento donde surgió la idea de transformar tu vida a canciones y al libro?
Sí, pues la verdad surgió desde que yo era pequeña. Mi papá era un músico de rock muy famoso que se llamaba Rodrigo. Entonces, aunque yo no conviví tanto con él, la verdad su influencia siempre estuvo o se mantuvo en mi casa, porque siempre era como de que mi papá era músico. Entonces yo cuando me inspiré de todas estas situaciones que yo vivía en la calle, empecé a sacarle algo de provecho, y aunque no quise hacer lo mismo que mi papá, sino que quise yo tomar mi propio camino, lo logré haciendo un nuevo género de música que le llamé, es como una mezcla entre una cumbia que habla de críticas sociales y que habla de diferentes situaciones de la vida diaria. Entonces yo me inspiré en eso. De alguna parte pues sí fue que yo tenía a un papá músico, y pues de todas las cosas que yo vi, de todas las cosas que yo sentía en ese momento, fue que empecé a escribir letras de cómo vivía la gente que era marginada, la verdad, de cómo era vivir en las calles, de lo complicado que a veces es no tener que comer. Y la verdad eso, como te decía, ayudó a sobrellevar bastante las situaciones. Y pues ya, tuve un grupo musical que éramos unas chicas y yo. Solo bailábamos y hacíamos coreografías, pero la verdad era muy divertido. Aunque sí nos emborrachábamos muchísimo y tomábamos muchísimo, y la verdad era pasarnos la de cruda con ellas todo el tiempo. La verdad esos fueron mis primeros como pasos en la música. Y ya después ya yo tomé la decisión y empecé a hacerme solista. Sí. Oh, súper bien. Sí. Cuéntanos un poquito más de tu libro. Hay bastantes libros que están un poquito fuertes y tratan temas un poco difíciles. Sí, difíciles de digerir. Bueno, la verdad es que no en todos es mi experiencia propia. Solo es en algunos en los que sí hablo directamente de mí misma. Pero creo que todos, o sea, nos vamos en el mismo lado, en que, bueno, yo logré conseguir relatos de gente que conozco, de gente que vivió situaciones similares, y esas fueron algunas que planteé en los cuentos de 13 latas de atún. Pero, al menos en los que se tratan de mí, pues honestamente es como mezclar y revivir de alguna manera todo lo que hicimos y todo lo que yo viví en algún momento, pero revivirlo ahora en una manera positiva, sino de poder ayudar a las personas con mis relatos, a poder ayudarlas, de decirles que si yo en algún momento viví y pasé por todas esas cosas malas, ahora estoy mejor, y ahora pude escribir un libro en donde pude hablar de cosas buenas, y estoy pudiendo hacer algo bueno y sacar todo lo que yo tenía y todo lo que yo sentía en cosas positivas, como es sacar el libro. ¿Cuáles fueron los cuentos que más te costó escribir, que más tiempo te llevó? Sí. Pues la verdad es que yo creo que de cuentos que me costaron mucho escribir, uno de los más complicados podría ser el primero, que es Cómics Fluorescentes, en donde hablo de cómo fue yo vivir el funeral de mi papá cuando tenía 6 años, y de cómo viví estar ahí y no llorar, porque no sabía qué estaba sucediendo, no sabía qué estaba pasando. Entonces eso sí fue bastante complicado de escribir, porque son recuerdos, me retorno a muchos momentos complicados de mi vida, pero ni siquiera podría decir podría decir que fueron momentos muy complicados el estar en el funeral de mi papá cuando tenía 6 años, pero en ese momento no sentía nada porque justo tenía 6 años, así que yo creo que ese fue uno de los más difíciles que yo pude describir y de redactar, porque recordé muchísimas cosas y ya, pero la verdad es que una vez que lo escribí, pude como terminar de soltar justo las cosas que yo viví, las cosas que yo sentía, porque es una manera de expresarme, una manera de liberarme de alguna manera. Si tuvieras que resumir todas las experiencias y todo lo que has aprendido de todo lo que has vivido, ¿cómo sería? ¿Qué nos podrías decir? Híjole, pues yo podría decir que yo he aprendido a lo largo de todos estos muchos años de mi vida que han sido, no todos han sido fáciles, que han habido momentos muy oscuros, he aprendido muchísimas cosas, pero yo creo que si podría decir algo es que nunca dejar que esos momentos te consuman por completo. O sea, nunca hundirte por más en el fondo que estés,
nunca hundirte muchísimo más. Nunca rendirse. Nunca rendirse. Yo veo que tú eres una persona muy fuerte, cómo has Sí. superado tantas cosas. Sí. Y cómo puedes escribir de ella. O sea, Sí, se me sí, hace sí. Muy Sí, bueno. sí, pues yo digo eso mismo, de que el no rendirse, Ujú. no hundirse muchísimo. Aunque pensemos que ya todo está perdido, la verdad es que no. Siempre hay algo que nos pueda rescatar, siempre hay algo de humanidad. En este caso, para mí en muchos momentos fue la fe, Ujú. también la música, pero... y los gatos. La música y los gatos, por supuesto, los gatos que me encantan y que la verdad los gatos siempre estuvieron muy presentes en momentos de mi vida, en momentos en los que tuve que tomar decisiones. Pero sí, eso de no rendirse Ok. y de que por más complicada que sea la situación de la vida diaria, Ok. nunca puedes estar peor de lo que estás ahora. la ¿Cómo verdad. tomaste ese cariño, ese amor a los gatos? ¿De cómo surgió? Sí, bueno, la verdad desde que estoy pequeña, Ajá. en mi primer cuento del libro lo hablo, de cómo es en el funeral de mi papá que yo sentí muchísimo más, digamos, me conmocionó más el ver a un gatito Ok. en En el funeral. en el funeral que lo vi por ahí del cementerio. Ajá. Eso me conmocionó más y me gustó, me llamó muchísimo más la atención que ver al funeral de mi papá. Entonces los gatos siempre han estado presentes en mi vida, no solo porque es un animal que yo considero que es egoísta y que es muy fuerte, sino que se ha presentado de alguna manera muy extraña Ajá. en situaciones, en decisiones muy importantes. En mi libro yo planto, o sea, lo planto de muchas maneras, incluso Sí, muchos de los... muchísimos libros. Sí, Bueno, cuentos. sí, en muchos de los cuentos está justo siempre el gato, los gatos. Sí. Cuando yo tomé la decisión de mudarme de Tampico al DF, por la situación que yo vivía en mi casa, que la verdad estaba muy complicada, y que sí, aunque yo por más gente que tuviera alrededor me seguía sintiendo muy sola, y decidí mudarme al DF. Yo estaba sentada viendo el atardecer, porque los atardeceres en Tampico son muy bonitos, la verdad que sí. Entonces estaba sentada viendo el atardecer y después ya iba caminando de regreso a mi casa y vi a unos gatitos, un gatito que estaba jugando con una bolsa y yo dije, qué bonito, esto me ayuda bastante. Y algo, cuando yo vi eso, mi mente me dijo, toma la decisión. Y así fue que me fui. Y después, cuando ahora sí regresé a mi casa y después de un tiempo que vi que en verdad las cosas en mi familia estaban bastante mal y de que siempre que llegaba mi tía me decía puras cosas malas y eran puras situaciones negativas de cómo iba a ser mi vida, la verdad siempre fue mi refugio Dios y volver a ver los atardeceres. Y esa última noche, ese último día, vi a gatitos de madera. Vi a unos gatitos de madera que estaban tallados y yo los vi y dije, pues tengo 3 gatitos que me dan la razón, así que yo me voy para DF. Sí, creo que fue una gran decisión la que tomaste. Sí, muchas gracias. Pero bueno, por último, ¿qué te gustaría que los lectores se llevaran a base de tu cuento? ¿Cuáles son las enseñanzas que tú les quieres dejar? Bueno, aunque pareciera que no, porque es un libro bastante crudo. Sí, un poco. Hay cuentos bastante complicados. Algo como retomo un poco lo que te había dicho anteriormente, el hecho de nunca rendirse, de ser fuerte, de ser resiliente, de encontrar cosas buenas, aun por más pequeñas que sean, en las situaciones complicadas, en las situaciones malas. Encontrar algo que te dé vida, algo que te diga, yo aún así con todo esto puedo vivir, y yo aún así con todo esto puedo salir adelante. La música, el arte salva muchas vidas, salvó mi vida en muchas ocasiones y lo sigue haciendo hasta la fecha. Es por eso que sí, el arte, la música me salvó a mí y yo creo que no creo que sea así en todos los casos, pero siempre hay algo que te puede salvar, hay algo bueno de todo lo que sacas y en ese caso yo en todas esas situaciones pues la fe, en parte sí la fe, que no me da pena decir que creo en Dios. La música, el arte. Creo el que arte. Siempre salir adelante Siempre es salir lo que adelante. te representa muchísimo. Sí, claro, sí, claro, porque si yo no hubiera salido adelante hace muchos años, pues no habría nada de lo que soy ahorita. No estaría así. Sí, claro, y no arrepentirse de nada de lo que te suceda. Todo es por algo bueno y todo lo que te sucede es la persona que te hace lo que eres hoy en día y por eso no te tienes que arrepentir y tienes que ser muy fuerte de todo lo que te suceda, salir adelante y ser fuerte, sí, ser resiliente, ser fuerte, siempre,
Siempre ser muy mantenerte fuerte. arriba. Mantenerte arriba. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Te Muchas gracias a ti agradecemos por la mucho, entrevista. Amandititita. En verdad fue un placer entrevistarte y gracias.